Novecentismo y vanguardismo. Novecentismo. Para poder entender el proceso literario de este periodo, que se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a dividirlo en dos, el grupo de novecentistas y vanguardistas. Cuando se habla de novecentismo, nombrado por Eugenio d'Orsenius, nos referimos a la obra de un grupo de autores que alcanza su momento máximo de esplendor a partir del año 1914. De ahí el término generación del 14 que también se les aplica. Entre otros muchos autores, puede sernos de utilidad Azorín. Para él es evidente que en torno al año 1914 ha llegado a la cultura española una nueva generación diferente a la modernista. Para este autor, estos nuevos escritores pueden definirse por dos rasgos en oposición a la literatura anterior. Son más metódicos y racionales y son sobre todo intelectuales más que artistas. Algunos de los autores más importantes de esta época fueron Ortega y Gasset, Diors, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, entre otros. Estos criterios los estableció Petersen. El primero es el acontecimiento generacional. Se suele señalar la Primera Guerra Mundial que tuvo una gran influencia en el panorama cultural español al dividirlo en dos bloques, los aliadófilos o que estaban a favor de la victoria de Francia e Inglaterra, y los germanófilos, más anti-ingleses y antifranceses. Estos bloques se vincularon con determinados puntos de vista ideológicos, desde los cuales se contempló la realidad española. La segunda es la formación intelectual. Los escritores tienen una sólida formación universitaria. Algunos son médicos como Gregorio Marañón, catedráticos como Eugenio Diors, periodistas como... El tercero es la guía. José Ortega y Gasset, quien está considerado como el principal filósofo ensayista del siglo XX, así como un gran animador de la vida cultural española de los años 20 y 30, a través de la creación de importantes revistas como la todavía existente Revista de Occidente y de la participación en grupos e instituciones culturales. Otro es la participación en actos colectivos comunes, colaboraciones en las mismas revistas como en la Revista de Occidente, el lenguaje generacional que el arte intelectual dirigió a una minoría culta, relaciones personales y nacimiento en años poco distantes. En política, estos autores sitúan dentro de lo que se conoce como reformismo burgués, en posturas que van desde el liberalismo a la sociedad democrática. Encarnan un nuevo tipo de intelectual, no bohemio, universitario, objeto racional, y se dirige a una minoría culta. Europeísmos. Están abiertos a las nuevas ideas que provienen de Europa, pero no por eso se olvidan de la preocupación por el problema de España. Reacción contra el arte del siglo XIX. Para ello se valen de tres mecanismos. Huyen del sentimentalismo, prefieren una postura intelectualista y hacen una literatura para minorías. Intentan hacer un arte puro que buscan solamente el placer estético. Renovación de la lengua literaria mediante la ampliación del vocabulario, los mecanismos que fueron empleados, incorporación de cultismos, incorporación de neologismos, incorporación de tecnicismos. Los temas. Estudiaron la cultura europea y analizaron los problemas de España. Usó diferentes recursos literarios, revisaron el papel del hombre en el mundo y privilegiaron la inteligencia, analizaron la duda trascendental frente a la religión. Los géneros. Los géneros más importantes trabajados en esta generación fueron el narrativo, a través de la novela y principalmente el ensayo, la lírica, a través de poemas y especialmente las greguerías. La novela novecentista. En la novela que se escribe en este periodo se pueden establecer dos líneas principales. Una novela que continúa los modelos narrativos anteriores, es decir, los modelos realistas, es una novela de éxito. Otra novela que pretende renovar el género aportando el realismo y naturalismo y continuando con los intentos de modernismo y 98. Esta novela es minoritaria, presenta cuatro tipos fundamentales: el lirismo, el intelectualismo, el humor y la deshumanización. La novela lírica de Gabriel Miró. Este autor ofrece una prosa trabajada al máximo, como si fuera verso. La acción tiende a desaparecer, ya que el escritor suele detenerse en la elaboración formal. Realiza largas descripciones que se convierte en la base de la novela. Su preocupación está direccionada hacia la emoción que producen los objetos. La novela intelectual Ramón Pérez de Ayala desarrolla en su obra varias etapas. Sus características son novelas generacionales en las que se nota un tono autobiográfico de crisis espiritual en España desde principios del siglo XX. Sus historias están narradas en primera persona. Novelas poemáticas. De la vida española se centra la denegación de la vida moderna. Utiliza como técnica en la que el argumento no importa utilizando recursos deformadores esperpénticos. Obras Prometeo. Novelas de temas universales. Los personajes son presentados como símbolos de ideas, narración llena de reflexiones y utilizan como técnica del simultaneísmo narrativo.
Obras Belarmino y Apolonio y Tigre Juan. La novela de humor Wenceslao Fernández Flores. El humor para Fernández es un procedimiento para llevar a cabo la crítica social. Convierte el humor en una materia narrativa de prestigio. Su humor se va haciendo cada vez más negro, crítico e intelectual. Hace uso de técnicas realistas en su proceso narrativo. La novela deshumanizada Benjamín Jarnés. Se trata de una forma novelística muy intelectual y compleja que enlaza con lo que se está haciendo en otros lugares del occidente. Joyce, Mann, Proust. Los rasgos que la definen son el uso de un argumento mínimo, lo que permite que sea de carácter reflexivo y mediativo. Su estructura es circular. Es muy difícil distinguir entre novecentismo y vanguardias, ya que muchos de los rasgos definitorios son comunes para ambos movimientos. Incluso dentro de la obra completa de algunos autores podemos encontrar libros de tono novecentista junto a otro de espíritu claramente vanguardista. En realidad no debemos considerar con independencia el novecentismo y las vanguardias, sino que ambos forman un gran movimiento artístico que en el periodo de entreguerras tiene como finalidad la reacción contra la literatura, el arte y el mundo anterior, es decir, contra el modernismo. La diferencia que existe entre vanguardias y novecentismo se deberá entender como una diferencia cuantitativa. Esto es, la reacción vanguardista es mucho más radical, mucho más violenta que la del novecentismo. Algunas características son el internacionalismo, frente al nacionalismo de la literatura anterior, preocupada por la problemática social de los países concretos. Los artistas vanguardistas se consideraron ciudadanos del mundo del arte, y preocupados por cuestiones universales más que particulares. Antitradicionalismo. Desaparecen todo lo heredado de periodos anteriores, tanto en lo referente a temas como a formas de expresión. Se levantan contra lo anterior, incluso contra el movimiento de vanguardia que les antecedió. De esta postura derivan algunos otros caracteres. Renuncian por principio a toda ilusión de la realidad. Son movimientos de choque que no aspiran a permanecer mucho tiempo, sino al continuo cambio. Buscan la originalidad, la individualidad. Es un arte intelectual que suele despreciar las emociones. Esto provoca que sea también un arte minoritario dirigido solamente a aquellos capaces de entenderlo. Es un arte fiel a su época y por eso refleja el espíritu de su tiempo, las máquinas, el progreso, la técnica, la diversión, el deporte, el humor, etc. Pero también refleja los aspectos más negativos. Es un arte fundamentalmente feo, el primero en acentuar de forma general lo grotesco de nuestra cultura occidental. Es un arte deshumanizado, desprovisto de sentimientos, pasiones humanas. El arte se reduce en muchas ocasiones a un simple juego formal. Busca la espontaneidad frente al trabajo premio y minucioso. Su tema principal será la contradicción. Este hecho explica que algunos movimientos, por ejemplo, exalten los valores positivos del mundo, mientras que en otros se centren en los aspectos negativos. La libertad absoluta del artista, libertad llevada hasta el extremo, por ejemplo, de romper con la lógica o con los idiomas conocidos. Las vanguardias en Europa son las siguientes. Futurismo. Fue el primer movimiento de vanguardia, comenzó en Italia en 1909 de manos de Marinetti. Podemos destacar los siguientes rasgos. Temas: la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, los deportes, la guerra, etc. Reformas literarias. Sustituido de los signos de puntuación por signos matemáticos y musicales. Suspensión del yo. Primicia de la imaginación sin ataduras de ningún tipo. Alteración y juego con la tipografía. Odio a la inteligencia a favor de la institución. Ruptura con lo del pasado. Espíritu iconoclasta. Ruptura de las convenciones culturales. Optimismo y vitalidad. El cubismo. El cubismo en artes plásticas surgió hacia el año 1907 con pintores como Picasso o Braque. Se vieron impresionados por el arte africano y polinesco, pero también por la pintura medieval. Cubismo literario aparece algunos años después y su máximo representante fue Apollinaire. Algunos rasgos definitorios serán: descomponer la realidad, integración de las artes, eso explica el género literario del caligrama, pintura más literatura. Intentan crear obras de arte que tengan vida propia, independientemente de su parecido con la realidad. Eliminación de lo anecdótico y descriptivo. Fragmentarismo. Espontaneidad. Niega la elaboración formal posterior de la obra de arte. Busca lo ilógico huyendo del intelectualismo. Los temas que tratan serán los propios del mundo en que viven, en sus aspectos positivos y negativos.